Bienvenidos a un nuevo seminario. El día de hoy vamos a hablar sobre una realidad que estamos teniendo en nuestras iglesias acerca de cómo, qué tan lejos están nuestros niños y adolescentes postmodernos el día de hoy. Este es un tema de gran interés que nosotros vamos a, a estudiar el día de hoy, a estar pendientes en descubrir qué tan lejos están nuestros niños y adolescentes postmodernos de Dios en la actualidad. La crisis de que nuestros niños y al crecer abandonan la iglesia no solamente es la preocupación de los padres, sino también de los líderes. Y no solamente están preocupados la iglesia adventista, sino también Satanás ha logrado que también niños y jóvenes abandonen las iglesias evangélicas, eh, luteranas y diferentes de otras denominaciones, porque sabe Satanás que si realmente los niños fueran instruidos en la verdad del sábado, en la verdad adventista, esos niños dejarían y formarían parte del ejército de Dios para estos últimos tiempos. La pregunta es bien eminente, es una pregunta bien seria. ¿Qué tan lejos están nuestros niños y adolescentes postmodernos de Dios en la actualidad? Cuando hablamos de los niños postmodernos, son aquellos niños que están después de la tecnología. Son los niños que han pasado el COVID-19, son los niños que tienen con un dominio de la tecnología. Pero ¿qué tan lejos están ellos de Dios hoy día en la actualidad? En la Biblia encontramos una historia que no es la primera vez que se preocupan porque los niños se fueron de la iglesia. La Biblia tiene historias escritas y una de ellas se encuentra en Jueces 2:10 que dice que Dios nos muestra que el pueblo de Israel tenía el mismo problema que tenemos hoy con nuestros niños y adolescentes posmodernos, ¿no? Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, o sea, murieron, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Era interesante porque el pueblo de Israel había estado en el desierto 40 años. Luego entran, conquistan la tierra, conquistan las ciudades, van conquistando los pueblos y van dominando la nueva tierra. Pero dice que esa nueva generación que creció, aquella que luchó, aquella que vio los 40 años en el desierto, no conocían de Dios ni la obra que él había hecho por Israel. Era una generación que realmente no conocía de Dios. Ahora, ¿qué tan lejos están nuestros niños hoy día que no conocen de Dios, ni siquiera saben las doctrinas, porque no saben ni la obra, ni los milagros? O sea, en qué fallaron aquella generación que murió, o sea, los padres, en qué fallaron para que esta nueva generación de israelitas que crecieron no conocían acerca de Dios? Bueno, Elena de White, nosotros nos basamos en la Biblia y en el don de profecía, dice, si no se instruye correctamente el niño en el hogar, Satanás lo educará por instrumentos elegidos por él. Cuán importante es, pues, la escuela del hogar. O sea, la Iglesia Adventista siempre ha enseñado desde su fundación que el hogar es la primera escuela para los niños y para los adolescentes. Pero si no la instruyen correctamente, Satanás va a enviar personas o diferentes medios de comunicación, porque no solamente son personas, a veces diferentes medios de comunicación pueden enseñarle al niño cosas erradas. Dice, instruya, no diga. Muchos padres y madres parecen pensar que si alimentan y visten a sus pequeños y los educan de acuerdo con las normas del mundo, ya han cumplido su deber. No procuren educarlos para que empleen sus talentos para honra de su Redentor. Salomón no dijo, di al niño su camino y aunque fuere viejo se apartará de él, sino que dijo, instruye al niño en su camino y aunque fuera viejo no se apartará de él. ¿Cuán importante es la instrucción? ¿Cuán importante es que se instruya, no que se diga? O sea, nosotros tenemos que instruir ahora. Hay muchos factores por los cuales los niños, tenemos que reconocer que aquellos niños y adolescentes que se van de la iglesia por las aventuras del mundo oscuro de pecado,
Viven una vida como le enseñamos a no vivirla con Jesús. Se van a bailes, fiestas, maquillaje, trabajan en sábado, beben licor, fuman, tienen relaciones prematrimoniales, se casan con personas de otra denominación, conviven sin casarse. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cuán lejos están nuestros niños hoy que cuando abandonan la iglesia hacen las cosas que nosotros supuestamente les hemos enseñado desde que estaban pequeños? Todo el proceso de la enseñanza, ellos hacen las cosas que nosotros le enseñamos que se llamaba pecado, que se llamaba tentación. Y esto es interesante porque las estadísticas muestran que de 10 niños que crecen en la iglesia, 8 se van, a veces hasta 9. Y algunas iglesias se han ido hasta todo. Si tú quieres eh, investigar si es correcta la información, tú puedes realmente buscar fotos de 5 o 10 años, hace 10 años, y vas a descubrir en los niños de tu iglesia que muchos de ellos llegaron y se fueron. Se graduaron de aventureros, de conquistadores y se fueron como si hubieran dejado un high school. ¿Qué puede afectar la fe de un niño y adolescente postmoderno? ¿Qué hacer para que no abandonen su fe cristiana? Primero, una de las razones importantes que se ha visto es que los padres adventistas no asumen su responsabilidad de ser los primeros maestros de sus hijos durante la semana, durante el mes y durante años. Tristemente, los padres con el estilo de vida moderno han delegado a la iglesia adventista que haga la escuela sabática infantil, a los aventureros, al Club de los Conquistadores, a la escuela cristiana de vacaciones, que ellos den la instrucción religiosa a sus hijos, nuestros niños. O sea, los padres no asumen su responsabilidad porque ellos tienen 6 días, entonces delegan que los niños en el sábado, en la hora de la escuela sabática, a la hora del Club de los Conquistadores, a la hora de la escuela cristiana de vacaciones, reciban la instrucción religiosa que sus niños necesitan. Solo 1 hora, 2 horas en aventureros, en conquistadores. Los padres adventistas cada día deben realizar el culto familiar, matutino y vespertino. El culto familiar es cuando el padre y la madre se reúnen para estudiar la Biblia, y ese es el culto por la mañana y hay un culto por la noche que ellos deben tener, ¿no? También los padres deben trabajar con la familia, con sus hijos en todas las edades, recibiendo el sábado y despidiendo el sábado. Los niños y adolescentes requieren conocer a Dios y a sus padres en los momentos del culto familiar. ¿No es cierto? Es importante y es interesante que es un gran mensaje, un testimonio para el niño, un ejemplo. Cuando los padres oran, cuando ellos ven que sus padres oran, sus padres leen la Biblia, cuando hay un problema como familia, solucionan el problema con oración, cuando se da las gracias a Dios por las bendiciones, cuando se recurre a Dios en las tentaciones, cuando se recurre a Dios en los diferentes problemas, cuando ellos descubren que Dios es parte de su familia. El nuevo currículum que viene para la escuela sabática, que empezará el 2025, dice Vivo por Jesús, inicia la educación religiosa de los niños desde los 0 años, con una clase de bebé, porque la base del carácter de un niño es durante los 3 primeros años. Lo dice Elena de White, y los padres se deben involucrar en la educación religiosa de los hijos. Y esto es un punto básico. La iglesia está muy preocupada porque los niños adolescentes abandonan la iglesia. El problema no es tan solo en la adolescencia, es porque durante los 3 primeros años los padres no han estado involucrados y piensan que los bebés no aprenden, pero los bebés pueden tener una experiencia con Dios. Tenemos ejemplos. Samuel ya a los 3, 4 años, él fue llevado al, al templo, al santuario, a vivir con Elí y sus hijos que no tenían una buena educación. Uno de los problemas que existe es que nosotros vemos es que los padres no asumen su responsabilidad de ser los guías espirituales, los maestros espirituales en el hogar durante la semana, delegando su responsabilidad a los padres.
Esa es una de las razones por las cuán lejos están los niños de Dios, es porque solamente una vez a la semana reciben un mensaje de Dios. Segundo, la falta de conversión de los padres y la hipocresía, ¿no? Jesús muchas veces habló acerca de que hay que cuidarse de la hipocresía, la levadura de los fariseos, es decir, la hipocresía. Nunca el hogar adventista ha sido un lugar perfecto. No recordemos la historia de José y sus hermanos. Los padres, el hogar de José no fue un lugar perfecto, pero ahí donde, aunque fue imperfecto, él tuvo una buena experiencia con Dios a través de todo su camino. ¿No es cierto? Los padres, al ser los primeros maestros, deben ser el ejemplo que sus hijos deben mirar, pues construyen su base en el amor, la obediencia a Dios, los mandamientos, como el estudio de la Biblia y el don de profecía. Nuestros hogares no tienen que ser perfectos. El hogar de José no fue perfecto. Hubieron problemas, hubo rivalidad entre hermanos, hasta que al pobre José casi lo desterraron, casi lo asesinan sus propios hermanos. En otras palabras, eran niños de nuestra iglesia, ¿no? ¿Qué sucedía? La hipocresía, Jacob había tenido 4 esposas, 2 esposas, 2 concubinas, y él había desobedecido a Dios de muchas maneras. Entonces eso le afectó la vida espiritual de sus hijos. No se miraban como hermanos, sino como enemigos. Entonces la base siempre los padres tienen que ser el ejemplo que los niños necesitan, ¿no? Los niños deben ver a sus padres y adolescentes también deben ver a sus padres como cristianos devotos, que dediquen un tiempo a la oración, al estudio de la Biblia, ejemplo de amor, perdón y poner a Dios como parte de su familia. Los niños y jóvenes, si ven que sus padres son hipócritas o no convertidos, les va a afectar su vida espiritual en el presente y en el futuro. El mejor testimonio escuchado y visto por niños y adolescentes debe ser el de sus padres. Un niño que observa a su padre, a su madre orar, que son personas piadosas, realmente ese es el mejor ejemplo, el mejor testimonio, el mejor sermón que un niño va a recibir. Otro punto importante es que los padres deben presentar también objetivos en la educación de sus hijos. Los padres, los niños postmodernos, quieren que sus hijos sean profesionales, sean doctores, médicos, y Dios también los quiere a los niños y jóvenes instruidos y preparados para que continúen la obra. Pero hay padres que tienen, que pero los padres hoy día no tienen objetivos misioneros. Otro punto es que los padres no quieren, no motivan a que sus hijos continúen en la misión que tiene la iglesia de la predicación. Ellos quieren, hijo, está bien, ve a la universidad, es más importante la universidad que la iglesia. Entonces, cuán importante es que los padres tengan objetivos eh, espirituales para sus hijos, que lleguen a ser profesionales que estén al servicio de Dios, que sean pastores, misioneros, doctores o en el lugar donde ellos se encuentren, sean personas cristianas al servicio de Dios. A veces los padres se enfocan en que los niños tengan una profesión para obtener ganancias terrenales, pero ¿cuántos de los padres piensan hoy día en que sus hijos estén al servicio de Dios en la iglesia local, en la comunidad y en el mundo entero? Y eso es muy importante. Otro de los puntos por los cuales los niños están lejos de Dios es que los padres le ponen barreras muy altas en cuanto a la educación, pero no se enfocan en tener objetivos espirituales para que sus hijos lleguen a ser personas no solamente profesionales, sino también al servicio de Dios. Dios quiere que los niños los jóvenes vayan a las universidades, tengan maestría, doctorados, pero más que todo, Dios quiere que las personas siempre estén al servicio de Dios. Acuérdense que algunos, sí, padres sin querer, sus hijos llegaron a ser ministros en reinos paganos como Daniel, como José. Daniel, ¿qué iba a pensar su mamá y su papá de José? De Daniel, que realmente él llegó a ser el primer ministro de los principales reyes de Babilonia y de Medo-Persia. Y aún allí, Daniel fue un testimonio de fe, porque sus padres tuvieron objetivos. Cuando Daniel estuvo solo en Babilonia, a sus 17 años, no se
involucró con otros muchachos que se involucraron en el oro y el mundo vanidoso que le ofrecía Babilonia. Él se mantuvo leal y fiel a Dios. Por eso le digo, es importante que los padres tengan objetivos espirituales para ellos. Otro punto importante es que los padres también deben prevalecer su fe cuando el cónyuge no es de la iglesia adventista. Vemos mucho que muchos padres tienen una lucha. El esposo o la esposa no es miembro de la iglesia. Por lo tanto, en la adolescencia, en la niñez, existe el problema de que el niño encuentra las oportunidades de no ir a la iglesia porque se queda con el padre o la madre. Y eso provoca muchos problemas. La falta de conversión no solamente es que un padre no sea adventista, sino la hipocresía. El padre necesita ser un ejemplo de fe y un ejemplo de amor y un ejemplo de ser un cristiano reverente. Otro de los puntos que por los cuales nuestros niños están lejos de Dios es la poca asistencia de los niños a nuestra iglesia durante la semana a programas adventistas. Tristemente, el estilo de vida actual, las familias no asisten con sus hijos a los programas semanales, ya sea domingo de estudio, los miércoles de oración, los viernes de jóvenes, cuando hay semanas de oración, Semana Santa o ciclos de conferencia. En el pasado, yo crecí en la iglesia adventista. Recuerdo que mis padres me llevaban los domingos, los miércoles, los viernes. Mi mamá me llevaba a la sociedad de Dorcas. Yo era niño y yo miraba que esas hermanas estaban trabajando, cosiendo ropas o tejiendo para las personas de bajos recursos. Y es en cada domingo, cada miércoles, cada jueves, cada viernes, en cada semana de oración, en cada Semana Santa, en cada ciclo de conferencias, había algo que aprender. Aunque el tema no era exclusivamente para niños, el Espíritu Santo trabajaba con esos pastores que dejaron grandes mensajes en la vida mía y de mis hermanos. Entonces, hoy día, los niños, solamente algunos de ellos, en su mayoría, por los estudios, solo llegan el sábado. Entonces, el sábado se convierte en una universidad para el niño, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde que se queda. El niño tiene que recibir toda esa información y eso se hace difícil. Se hace difícil porque la concentración del niño no es tan larga. Se vuelve el sábado un día largo y aburrido, ¿no? Los niños y adolescentes postmodernos pueden aprender sobre el mensaje de Dios en estos días de la semana. Si asistieran a la iglesia, esto nos muestra que quizás la única información que los niños y adolescentes reciben es el sábado, con las actividades que programa la escuela sabática y los clubs. Nosotros necesitamos, las familias, revivir en los padres, en los hogares, la asistencia a la iglesia durante los programas de culto. Aunque el niño se duerma, el niño está en la iglesia, que es un lugar seguro, y el Espíritu Santo va a trabajar como ha trabajado en el pasado. Los niños que asisten los domingos de estudio, los miércoles de oración, los viernes, en las semanas de oración, en la Semana Santa, en los ciclos de conferencia, ellos pueden aprender y el Espíritu Santo trabaja con ellos. Muchas de las cosas que yo aprendí de niño, no tenía idea muchas veces. Yo escuchaba las predicaciones de Daniel, de Apocalipsis, los seminarios de hogar, y aunque no entendía al principio, yo con el tiempo pude comprender y el Espíritu Santo nos recordaba las cosas que hemos aprendido. Pero tristemente hoy día los niños tienen una poca y adolescentes tienen también una poca asistencia a nuestra iglesia durante la semana o a programas adventistas. Eso sí, programas adventistas. La familia tiene que involucrarse en que sus hijos participen en las programaciones. Luego, otro de los problemas es que los mantenemos lejos, es que esta generación de niños y adolescentes postmodernos no leen literatura adventista, incluyendo la música adventista, videos adventistas o programas adventistas. Triste,
¿No es cierto? Nuestra literatura infantil y juvenil adventista es desconocida o no adquirida por las familias adventistas. A veces hemos tomado muy mal el versículo que dice que la fe viene por el oír, pero cuando tú lees, tú también puedes escuchar la voz de Dios. Hay un dicho que dice, el que no lee siempre tendrá que acostumbrarse a que la gente lo mande, lo dirija con opiniones diferentes. La persona que lee puede comprender puntos de vista diferentes, puede entender diferentes puntos de vista. Dios puede ayudarle a entender, a diferenciar una verdad de una mentira. Pero si solamente escucha y escucha y escucha, ¿no es cierto? El cerebro, el pensamiento no va a permitir que él tenga un pensamiento crítico y propio. Por eso la lectura es importante. La lectura no es cosa de niños. La lectura es importante. Tristemente, nuestra literatura infantil y juvenil adventista es desconocida o no adquirida por las familias adventistas. El Centro White dice que en el año 2027 la generación de niños que ha crecido en los Estados Unidos no ha leído un solo libro de Elena de White, ¿no? La literatura adventista es un arma importante porque enseña a través de los mensajes basados en la Biblia y en el don de profecía sobre Dios, su amor, el plan, su plan de salvación, la misión y los eventos finales. Pero si un niño no tiene las posibilidades de leer, de informarse, simplemente el niño solamente escucha historias, entonces el niño no tiene un poder de poder diferenciar la verdad de una mentira y desconoce los eventos futuros de su propia iglesia. Y eso es importante. Los grandes, desde Martín Lutero hasta antes de Martín Lutero, la preocupación de los líderes era que cada niño tuviera una Biblia. Hoy día tienen una Biblia, pero tristemente tampoco la Biblia la leen, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una infinidad de literatura. Yo recuerdo de niño, mis padres me compraban el folleto infantil. Cuando fui creciendo, compraba la revista juvenil de jóvenes de la División Sudamericana. Compraban la revista Adventista. De Estados Unidos recibíamos el Centinela. Y todos esos libros tuvieron una influencia en la educación religiosa de mis hermanos y de toda esa generación. ¿Por qué? Porque esta generación de niños no lee literatura adventista. Los niños y adolescentes, como los adultos que leen, no serán fácilmente engañados, pues podrán diferenciar una verdad de una mentira. La lectura es importante en la vida de todos los seres humanos. Si no se lee, estaremos condenados a creer todo lo que nos enseña. Por eso que cada vez que aparece un loco y dice, miren que Jesús va a venir el 2027, media iglesia se va. ¿Por qué? Porque esas personas creyeron lo que escucharon, pero no investigaron. En la Biblia, en el libro de Hechos, nos dice que los bereanos eran personas que cuando escuchaban a Pablo predicar, iban a las escrituras para ver si era correcto. Esa generación de bereanos no las tenemos. Hoy día los niños simplemente no leen. Si no, ustedes pregunten en sus iglesias y en su propia casa, ¿cuántos libros han leído en este mes? ¿Cuánta de la literatura adventista han escuchado, no? En cuanto a la música adventista, nuestros niños adolescentes no escuchan, no cantan nuestras canciones, a pesar que YouTube cuenta con millones de canciones en diferentes idiomas. Y existen programas televisivos adventistas que podemos programar como Seven Play o pastores adventistas que tienen su propio programa adventista, ¿no? Tristemente hay que tener mucho cuidado porque los niños adolescentes deben siempre ser invitados a leer los temas más simples y profundos en cuanto dominen la lectura. En cuanto un niño desde pequeño debe tener sus propios libros adventistas, no evangélicos. Muchos padres han cometido el error de comprar libros a sus hijos evangélicos pensando que son buenos. Yo los he leído, son buenos, dicen, pero qué error.
porque los niños crecen con una mentalidad evangélica, pero no adventista. Y esto es bien importante. Es importante que los padres no compren literatura de otra denominación. Deben leer libros adventistas, revistas adventistas. Cuando nosotros compramos los libros y revistas adventistas, apoyamos nuestras propias casas editoras. Pero tristemente los hogares no compran libros, no compran revistas y tenemos una variedad en diferentes idiomas para que los niños puedan comprender más los mensajes de una manera sencilla y profunda. Recuerden, si no se lee, entonces estaremos condenados a creer todo lo que nos enseña. Y esta generación de niños es una generación de niños que no leen, no escuchan música adventista, no ven videos, no ven programas adventistas. ¿No es cierto? Que hoy día con la tecnología es más fácil, ¿verdad? Hace 40 años cuando yo era un niño, más de 40 años cuando yo era un niño y quería un libro, hoy día tenía que comprar. Pero hoy día hay un PDF, hay webs que los ofrecen gratis, pueden bajarlo al teléfono, al celular y los padres pueden motivar a la lectura. Pero tristemente esta generación de niños y adolescentes postmodernos no leen la literatura adventista. No escuchan música adventista, no ven videos o programas adventistas, simplemente leen las cosas escritas por muchos científicos evolucionistas, que son los libros que presentan, o personas filosóficas también, personas que presentan diferentes puntos de vistas lejos de la verdad que Dios tiene. Los libros de la escuela, los libros de la universidad, los libros de política. Nuestros niños se involucran en esos libros y entonces no conocen la verdad porque simplemente nunca han sido motivados a la lectura. La influencia de la cultura mundanal en nuestros hogares. Cuando viajé a Jerusalén, pude observar muchas cosas interesantes de la educación judía. Los niños judíos no tienen libros que hablan de Dios, exclusivamente sus libros. Ellos no compran ni a los adventistas, ni a los católicos, ni a los evangélicos, ni a los luteranos, ni a los egipcios, coptes, no le compran libros que hablen acerca de Dios. También pude observar que ningún niño judío, ninguna familia judía permite la influencia del mundo en su hogar y menos en sus propios niños. Los niños no están llenos de juguetes, no tenían celulares. Era interesante ver que en Jerusalén los padres iban, el que tenía el celular era el papá o la mamá. Pero los niños no tenían ningún contacto con la tecnología. Y no es, y existen estudios que justo esta semana estaba conversando con la maestra con la que trabajo y decía lo siguiente, que realmente el tablet, los juegos, están logrando que el niño no memorice, no socialice, no piense y no pueda tener conversaciones apropiadas de acuerdo a su edad, porque el niño está esperando las respuestas a diferentes factores cuando ellos están jugando. Entonces los padres, la influencia de la cultura mundanal ha entrado en nuestros hogares. Los padres han elegido juguetes, entretenimientos, películas, tanto infantiles, juveniles, que nacen de la imaginación de Satanás. La casa está llena de juguetes de Disney, Spider-Man, Pokémon, cientos de personajes de la serie de televisión, póster de cantantes, dibujos animados, películas, sagas de libros de magia, hechicería, mundos subliminales, vampiros, hombres lobos, viajes por el tiempo, el inframundo, como mitología, los cuentos, leyendas, pensamientos orientales. Tristemente, esas cosas nacieron de la mente de Satanás. Y los padres visitan los campos, Disney, los parques temáticos, los padres los llevan como si estuvieran llevándolos a un mundo de historias. Me da pena, pero a veces veo amigos, pastores que llevan a sus propios hijos a ver a Disney.
Entonces, ¿cómo ese niño lo llevas a un mundo de Disney, a un mundo de las películas de Star Wars, de Harry Potter, de otras sagas? ¿Cómo tú lo puedes llevar allí y si ese mensaje no es el de Dios? Eso nació de la imaginación de Satanás. Entonces, la casa tiene todo, lo que menos tiene son libros de Dios. Los únicos libros que tienen son la escuela sabática de los adultos, quizás la devoción matutina, los libros de la señora Juárez, pero los niños tienen mucho más material de la cultura mundana. Y eso es algo que nosotros tenemos que enseñar. Cuando yo estuve en Israel, pude entrar a una juguetería y observé que los juguetes que tenían eran propios de su cultura. Mucho de historias de la Biblia, mucho de su cultura. Ellos no se dejan influenciar la cultura mundana. Y esto es interesante, ¿no? Porque los padres tienen que saber hoy que Satanás ya no se esconde mandando mensajes subliminales. En la época de los 70, de los 80, se hablaba de mensajes subliminales que venían a través de las canciones, a través de las películas, pero hoy día Satanás ya no se esconde más. Hoy día, si tú ves a Netflix, tú ves toda la sección, cómo lo clasifican las películas de magia, hechicería, ciencia ficción, mensajes subliminales, mensajes, viajes por el tiempo, vampiros, lobos, películas de terror, películas de comedia, películas filosóficas, pensamientos orientales. Eso ya no es subliminal. Eso está enfocado en la atención que tiene un niño, que tiene una persona. Si a ti te gusta lo sobrenatural, hay un programa sobrenatural. Si te gustan las cosas filosóficas, tú tienes un programa filosófico. Si tú quieres enfatizar el viaje por el tiempo, tú lo tienes ahí películas. Y es así como Satanás tiene a los niños y a los adolescentes influenciados con su cultura por las cosas que los padres han permitido que entren a los hogares. Hay una cita de la señora White que lo leí hace mucho tiempo, que cuando el ángel de Dios protege la casa, el enemigo de Dios dice, yo puedo entrar, ahí hay una cosa que me pertenece. ¿Cuántas veces ha entrado Satanás a nuestras casas y diciéndole al ángel que protege con oración, mira, yo tengo que entrar ahí porque ese libro, ese juguete, ese póster, esa película, esas tarjetas, eso me pertenece a mí? Y el ángel no puede decir que no. Simplemente hay que enseñar a los padres no dejar influenciar la cultura mundana en nuestros hogares adventistas. Y eso es importante, ¿no? Eso es muy importante porque muchos de los programas, de las películas, muchos de aquellos cosas que nuestros niños ven, que las cosas que nuestros niños leen, que nuestros niños escuchan, van en contra de Dios y en contra de lo que la Biblia dice. Películas como el niño que ve muertos, ¿cierto? El niño que juega con los tiempos, Harry Potter, aunque eso ya quedó en el pasado, pero aún así la influencia ha quedado y esta nueva generación se ve involucrado. Y eso es importante, recalcar a los padres, sepan elegir bien los juguetes. No compren cosas que le pertenecen o que han salido de la imaginación de Satanás. Porque ya no es Satanás, no se esconde más. Él ahora presenta los mensajes, como la película de Coco, ¿verdad? Que él un día, una vez en el año, vienen los muertos a visitarlo. Aparentemente algo sencillo, tan poco, pero ya Satanás está haciendo. Y tengan cuidado porque el libro El conflicto de los siglos dice que en los últimos tiempos aparecerán muertos, hermanos que han muerto, que dirán, hermano, dirán niño. Yo morí la semana pasada en la iglesia, pero yo no estoy muerto, estoy en el cielo. ¿Pero qué dice la Biblia acerca de eso? Aparecerán personas, yo fui malo, estoy en el infierno. Entonces, es lo que nosotros tenemos que realmente, tenemos que decir a los padres y tenemos que tener mucho tacto. Porque si tú llegas después de este video, tú agarras todos los juguetes y los tiras a la basura, el niño se va a rebelar contra Dios porque va a decir, porque somos adventistas nos botan los juguetes. Pero hay que enseñarle el por qué. ¿No es cierto? Un día un hermano, su hijo trajo las 100 cartas de Pokémon
Y yo llamé al papá y le dije, hermano, ¿usted sabe lo que significa Pokémon en japonés? Y me dijo, no, esa es una cosa que le hemos comprado y entonces es Pokémon significa demonio, demonio familiar. Así que le digo, mira, ve e investiga. El hermano fue, investigó y descubrió, ¿no es cierto? La iglesia ha advertido muchas veces acerca de las tarjetas de Pokémon, las tarjetas orientales, porque ellos creen en que tienen santos, así como nosotros creemos que tienen santos, hay iglesias que tienen demonios. Entonces el niño necesita también, el padre debe cuidar su hogar, evitando la influencia mundanal. Porque los niños necesitan saber en qué mundo estamos nosotros viviendo. Los niños necesitan información correcta. Necesitan saber lo que es hechicería, lo que es la muerte, lo que es los fantasmas, lo que pensamos acerca de la magia, lo que pensamos acerca de los pensamientos orientales, lo que presentamos nosotros acerca de la hechicería. Necesitan ellos tener también esa información. Y nunca hay que pensar que un niño no puede comprenderlo, porque si un niño puede jugar, al jugar puede entrar a niveles buscando, y eso hay que tener mucho cuidado. Hace unas semanas, unos meses atrás, una hermana me pidió, me dijo, ¿este juego te parece bueno? Y me lo mandó y yo digo, mira, yo no juego yo lo único que juego a veces son de preguntas bíblicas, pero no me enfoco en esos juegos. Y entonces entré a un juego que parecía lo más sencillo del mundo. Pero de repente me dijo, para tú tener poder, tú tienes que invocar tantos espíritus. Ahí yo dije, acá eso sí se ve raro. Así que me decía que yo iba a ganar tantos puntos y tanto poder para vencer a los duendes. Y dije, hermana, esto es hechicería. El niño tiene que invocar a unos espíritus para tener más fuerza para vencer al mal. Y eso no es bíblico, no es correcto. Pero los padres entregan los celulares, entregan los tablets, compran los juegos de PlayStation y no saben en que esa influencia, Satanás está apoderándose de la mente. Hermanos y hermanas, los estudios están demostrando que los niños que están involucrados en la tecnología les afecta el cerebro, no pueden memorizar, no pueden socializar, no pueden dialogar, porque su mente es como si hubieran probado droga, que están queriendo obtener más información y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Cuando yo fui a Israel, me sorprendí. Los niños judíos no tenían un polo de Spider-Man, no tenían un polo de Superman, ni tenían de Mario Bros, las niñas no tenían de Barbie, las niñas no, absolutamente no. De ellos no se dejan influenciar por ninguna cultura. Ahora los padres tienen que ellos primero ponerse de acuerdo qué juguetes vamos a comprar y luego tienen que explicar por qué sus hijos no pueden jugar con esos juegos. Es un proceso. Acuérdate que estamos en una iglesia, que todo es no. No comas puerco, no bebas, no fumes, no bailes. Entonces el niño necesita la explicación porque somos llamados a ser diferentes. Pero uno de los problemas que existe es que la influencia cultural mundanal ha entrado en nuestros hogares y ha llegado hasta la iglesia. Porque es triste ver que los niños en pleno sermón están jugando con los videos y ni los líderes, ¿no es cierto? A una hermana diaconisa le dije, mira hermana, dígale a la mamá que está jugando Pokémon o está jugando Mario Bros. Y me dijo, ay no hermano, yo no me quiero meter en problemas con esa mamá. Entonces es triste, pero mientras el pastor está predicando de Dios, el niño está sumergido en un juego que salió de la imaginación de Satanás. Wow, cuánto hay que reconocer que nosotros como adultos estamos cometiendo errores. Otro de los problemas por los cuales los niños están lejos de Dios es que nuestros niños y adolescentes no asisten a nuestras instituciones adventistas, las escuelas, colegios y universidades. Nosotros crecimos, cuando llegamos a la iglesia, mi padre nos cambió de la iglesia, de una escuela católica, nos cambió a la escuela adventista. Lo interesante es que cuando nosotros entramos, había una hermana de la misma iglesia porque conocimos la iglesia cuando yo tenía casi 6 años, y la hermana estaba sacando a sus hijos de la escuela adventista y lo estaba llevando a otra escuela para que aprendieran inglés, porque el inglés no era intensivo en la escuela adventista.
Y a mí me sacaron de una escuela católica que enseñaba inglés para meterme en una escuela adventista. Con los años, la hermana, todos sus hijos se fueron. Creo que quedaron una o dos de sus hijos se fueron de la iglesia. Pero nosotros que nos quedamos en la escuela adventista, mis padres trabajaron para que nosotros fuéramos a la escuela primaria, a la escuela secundaria y a la universidad adventista. Y nosotros estamos al servicio de Dios. Pero la hermana que sacó de sus hijos de la escuela adventista para ponerlos en una escuela no adventista, automáticamente los perdió todos ellos. Ella ya descansa en Jesús. Los padres no consideran en sus planes como familia adventista enviar por diferentes razones a nuestras instituciones adventistas. Es la verdad, los padres a veces no tienen planes, hay hermanos que critican las escuelas, pero yo no me atrevo a criticar una institución educativa que Dios bendice. ¿Verdad? Hay personas que han tenido muchas experiencias negativas, pero es que aunque tú mandes a tu hijo a una escuela adventista o a un club de aventureros o a la escuela sabática, tú tienes que tener una educación en el hogar. El hogar, la ayuda para el hogar es una escuela adventista y es una iglesia adventista, ¿no? Pero por diferentes razones los padres no envían a sus hijos a las instituciones adventistas. ¿Qué sucede? En las instituciones adventistas, aunque vivimos en un mundo de pecado, los niños reciben una instrucción bíblica diaria, pueden estudiar un currículum que incluya la Biblia y el don de profecía y la ciencia, ¿verdad? Estudian el creacionismo y la evolución, ¿cierto? Y eso es importante porque la mayoría de la literatura, tanto adulta como infantil, están escritas por personas ateas, personas que no creen en que Dios creó un mundo maravilloso, en que Dios no existe. Entonces, es necesario que nuestros niños, los padres hagan el esfuerzo necesario para llevar a sus hijos a las instituciones adventistas, ¿no es cierto? Aparte de ello, los niños siempre van a tener una semana de oración en la escuela, los ayudan a desarrollar sus talentos con la música, con el teatro, también hacen trabajos en la comunidad, se guarda el sábado, que es importante, y desarrollan los valores morales que Dios aprueba. O sea, tampoco crean que las instituciones educativas son perfectas, no. Hay errores porque somos humanos. Ahí estamos aún en esta tierra. Pero alguien dijo que la escuela del mundo es una piraña y en la escuela adventista hay una sola piraña dentro de la escuela. O sea, no vamos a pensar que es un lugar perfecto, pero es un lugar donde se adora a Dios, se canta canciones adventistas, se ora, los maestros son personas de fe, aunque no son perfectas, pero están mostrando a Cristo. Y sobre todo que hay un pastor, hay un currículum adventista que se puede estudiar. Por eso, uno de los problemas es que nuestros niños van a las escuelas adventistas, no adventistas, perdón, van a la escuela no adventista y en la escuela adventista enseñan lo contrario. No se guardan principios, no oran, se enseña de evolución, se enseña que Dios no existe. También en las escuelas no adventistas se enseña el problema del movimiento LGTB que ya fue aceptado. O sea, ya no peleen más que no se incluyen en el currículum. Tristemente ya fue aceptado. O sea, los niños ya están recibiendo pensamientos del movimiento LGTB, ¿no es cierto? El movimiento homosexual y lésbico se están recibiendo ellos la ayuda. Por lo tanto, nosotros necesitamos también enviar a nuestros niños a las instituciones adventistas. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar, nuestros niños en la semana pueden llegar a hogares que no son adventistas, a hogares de budistas, satánicos, personas que se comunican con el diablo, personas de la iglesia filosófica, personas de la iglesia de los poderes mágicos que existen, personas musulmanas, pueden llegar a casa de los masones, a familias de los rosacruces, a personas que tienen ideologías de género, y nuestros niños tienen que mantenerse leales a Dios. Entonces, uno no sabe a qué hogar van a llegar nuestros niños o durante la semana están visitando, pero cualquier lugar donde ellos lleguen, ellos tienen que ser fieles representantes de Dios y tienen que saber defender su fe. Y ahí está el punto, hermanos. Muchas veces nuestros niños se dejan engañar porque no tienen una base sólida.
Por eso la importancia de la lectura, de asistir a la iglesia, escuchar los sermones, asistir a las semanas de oración, participar en diferentes eventos adventistas, mirar la música, ver películas. Eso al niño le ayuda a cuando se vea enfrentada a una mentira, él pueda defender la verdad. Y esto es importante y es muy importante eso. Acuérdense de Daniel. Todo el mundo habla de Daniel y las visiones, pero Daniel y de la comida, pero Daniel fue un ejemplo de que su papá y su mamá le enseñaron dónde él debía estar, porque Daniel no se lo encontró en la fiesta de Belsasar, a él lo tuvieron que llamar. Importante e interesante para que uno se dé cuenta de cuán importante la influencia. ¿Cuán lejos están los niños hoy de Jesús? Estos niños posmodernos. Ahora falta la falta de comprensión de los mensajes bíblicos y espirituales en la escuela sabática infantil, en los sermones dados en el culto o en la semana. ¿Cómo el niño puede aprender? Hemos hablado de que hoy día uno de los problemas es que la tecnología está afectando el desarrollo cognoscitivo de los niños, el pensamiento, la inteligencia la está afectando, porque el niño se vuelve adicto a la tecnología, no conversa, no habla, no dialoga, no puede memorizar. ¿Por qué? Porque se bloquea, porque tristemente la tecnología afecta la vida del niño y a Satanás le conviene. Cuanto el menos el niño o la persona piense, es más fácil de poderlo controlar. Muchos de los niños y adolescentes no comprenden el mensaje personal que los ayudará a ser cristianos fieles a Dios. En otras palabras, el maestro cuenta la historia. El maestro desarrolla la historia, el pastor está predicando y el niño no comprende. ¿Qué mensaje hay para él? Porque en primer lugar desconoce. El niño desconoce. El pastor está predicando de Jonás y dirá que fue Jonás. Imagínate, en la semana era que los padres no estudiaron la historia de Jonás, entonces ¿cómo el niño va a saber quién era Jonás? Aunque sea una historia sencilla, el niño no lo comprende. Las palabras. ¿Cuáles son las razones por las cuales los niños no pueden comprender? El mensaje puede ser dado en un idioma que no comprende. Esto sucede en Estados Unidos. Los niños van a una escuela en inglés y la iglesia habla español. Puede ser que el mensaje está dado en un idioma que el niño no comprende. El mensaje no está adaptado a sus necesidades espirituales y a su comprensión personal. El niño tiene un problema espiritual, pero el mensaje no va de acuerdo con el problema que él está teniendo. En otras palabras, no hay una solución. La historia que está escuchando no le ayuda a él en su parte espiritual y él tampoco la comprende. El mensaje solo abarca el aspecto histórico. O sea, algunas personas y maestros creen que el niño necesita saber todo lo que pasó en la historia de Jonás. Jonás subió a un barco, se quedó dormido, apareció la tormenta, pero en realidad el mensaje es solamente el aspecto histórico, los personajes, la acción, pero cómo ese mensaje del pasado puede ser una enseñanza para mi vida. Y ahí está el problema, porque muchos de los niños que abandonaron la iglesia sabían el Salmo 23, sabían el Salmo 100, sabían versículos, sabían las historias, pero nunca encontraron el mensaje para su vida personal. No sé cómo lograr eso. Es porque los niños necesitan más que escuchar, necesitan leer, necesitan comprender, necesitan ver ejemplos, necesitan dramatizar, necesitan escuchar canciones porque así el mensaje va a ser más claro. Si no, este sábado, cuando el pastor termine la predicación, pregúntale a tus hijos y pregúntate a ti mismo, ¿qué aprendiste del sermón? Elena de White dice que si tú vas a la iglesia y escuchas el sermón y no ha habido un cambio en tu vida, es mejor te hubieras quedado en tu casa, porque no te sirvió. Entonces, cuando ustedes escuchen un sermón, tienen que encontrar el mensaje que tiene Dios para ustedes. La tecnología. Hemos hablado que el uso de teléfonos y tablets con juegos seculares que han salido de la imaginación de Satanás despiertan más el interés que escuchar la historia o el sermón. O sea, si tú mismo a tu hijo le das la opción entre escuchar el sermón y jugar un juego en el tablet o en el celular, el niño se va al tablet y al celular porque le parece más interesante. ¿No es cierto? Acuérdate que el tablet afecta.
la inteligencia del niño. Y los padres no entienden, no comprenden, no, el mensaje para ellos no es claro, porque para ellos a veces es más importante que el niño esté quieto que el niño esté atendiendo a la lección o la predicación del pastor. A mí me ha tocado enfrentarme a situaciones difíciles. Un día estaba yo al lado de un niño de la clase y la mamá estaba al otro lado de él y entonces el niño estaba jugando Mario Bros. En el celular. Entonces le dije a la mamá, el niño está jugando Mario Bros. En la sermón. Entonces la mamá me dijo, déjalo porque es la única forma que yo tengo para que el niño me deje a mí escuchar el sermón. Pero como yo soy estricto en algunas cosas, le dije al niño, te cambio tu celular por un libro para colorear de la Biblia y el niño me dijo no. Intenté buscarlo, el niño me dijo no. Pero no estaba en mí, el problema estaba en el niño y estaba en la madre, que no pude lograr los objetivos. Es por eso que muchos de los niños llegan, están en la iglesia, pero su mente está en el nivel del juego que dejaron, en los juguetes que dejaron, en las tarjetas, en las películas, en la música, en los amigos, en todo eso. Porque él no comprende, porque al no atender no puede comprender el mensaje que Dios tiene para él. A veces también puede ser lo aburrido de los programas. Cuando no hay respuesta a sus preguntas o dudas, es importante recalcar que si no consiguen respuestas a sus preguntas, el enemigo de Dios lo hará de una manera negativa. Si el mensaje, si el niño tiene preguntas, dudas, pero los programas, los sermones, las semanas de oración no responden a las preguntas del niño, automáticamente Satanás buscará otra forma de responder sus dudas y sus preguntas. Y tristemente eso sucede. Tristemente muchas personas buscan no lo correcto, buscan lo incorrecto, lo que le beneficie en una forma personal. ¿No es cierto? La falta de comprensión es importante. Los padres deben siempre, cuando enseñen una historia, ¿qué mensaje tiene para ti hoy? Recuérdate que esa historia fue escrita hace 3000 años. Los niños de hoy no han visto milagros, el agua convertirse en vino, no han visto abrirse el mar rojo, no han visto la multiplicación de los panes y peces. ¿Qué ellos hoy día ven? ¿No es cierto? Cuando leen esa historia, ¿qué mensaje tiene hoy día para hoy? ¿No? Todos están contentos porque David mató a Goliat de una piedra. Pero hoy día el niño no puede lanzar una piedra porque le llaman a 911. ¿No? ¿Cómo esa historia del pasado puede ayudarles en el presente? Y es uno de los problemas que existe los niños, la falta de comprensión en los mensajes espirituales, de los mensajes que la Biblia tiene para ellos. Otro de los factores que mantiene a los niños lejos de Dios es un ambiente negativo en el hogar como en la iglesia. Todos nosotros sabemos lo que es el ambiente, que es donde nosotros nos desarrollamos dentro de la comunidad, el ambiente familiar. Pero si existe un ambiente negativo, tanto en el hogar como en la iglesia, si se están peleando, hay egoísmo, hay chismes, hay rivalidades, hay enfrentamientos, automáticamente el Espíritu Santo no está en ese lugar, por lo tanto los niños no pueden aprender porque el Espíritu Santo está muy lejos de la vida de sus maestros y de la vida de sus propios niños. Si existe en la iglesia un ambiente negativo, político o de rivalidad, que siempre va a existir porque siempre va a ser así. En la iglesia es una razón importante para que el niño o joven en el futuro abandone la iglesia o los padres abandonen la iglesia con sus hijos. O sea, si existe un ambiente de crítica en la iglesia, un ambiente negativo, automáticamente los padres se dan cuenta de que hay un ambiente malo, se llevan a sus hijos, o de lo contrario, cuando los niños crezcan se van. Y eso es bien importante que nosotros podamos entenderlo, entender nosotros este punto de interés que hay que conservar un ambiente como el que Jesús tenía. Por eso era bien difícil para Jesús mantener un ambiente positivo cuando estaba rodeado de los fariseos y de los escribas, porque ellos tenían una mala influencia sobre la gente que lo rodeaba y sobre los discípulos. Por eso, cuán importante Jesús se lo llevaba a lugares apartados, manteniendo siempre un ambiente positivo. O sea, es importante
Y eso sucede mucho en las iglesias, en todas las iglesias. Cuando yo crecí en una iglesia, la iglesia se dividió en dos grupos. En un grupo estaba liderado por una persona y en otro grupo estaba liderado por otra persona. Y como estaban divididos, yo un día le dije a mi papá: ¿en qué grupo vamos a estar? ¿En el de ellos o en el del otro grupo? Y me dijo: en ninguno, tú tienes que estar en el centro, en el grupo de Dios. Y efectivamente, con el tiempo, esos dos grupos, Dios hizo que desaparecieran. Y de la manera más sencilla, hicieron que los de aquí se enamoraran de los de aquí y se enamoraron y el grupo desapareció. Entonces, eso es importante también, cuidar el ambiente negativo que puede existir en el hogar o en la iglesia. Como le digo, si en un hogar hay críticas, hay violencia verbal entre los padres o violencia física o violencia de cualquier tipo, automáticamente el niño no puede creer en un Dios de amor cuando el papá y la mamá se están matando. Y también en la iglesia, si en la iglesia existe el espíritu de crítica, de rivalidad, hay personas que se creen más santas, personas que lo saben todo, personas que ellos, que ellos lo hicieron aquí y allá, automáticamente ese ambiente negativo le afecta a los niños. Y eso es bien importante, por eso siempre hay que mantener un ambiente positivo. Y eso es bien importante, tenerlo en consideración siempre. La elección de hacer otras cosas lejos de Dios. Muchos hijos al crecer también toman sus propias elecciones, como lo hizo el joven rico, como lo hizo Esaú, como lo hizo el hijo pródigo. A pesar de los buenos ejemplos de los padres y de los hermanos de la iglesia, los niños quieren seguir su propio camino. En especial cuando a veces en los estudios que se están llevando acerca de por qué los jóvenes abandonan la iglesia, muchos de ellos abandonan cuando se tratan de alguna de las doctrinas como el sábado, el cuidado de nuestro cuerpo. Los que abandonan la iglesia lo hacen por no elegir el bien y dejar el mal. Muchos niños no, adolescentes sobre todo y jóvenes, ellos se van porque no, ellos quieren ir a una fiesta, los padres le dicen que no es correcto, entonces ellos tienen ya la edad y toman sus propias decisiones, como lo hizo Esaú, lo hizo el hijo pródigo, lo hizo el joven rico. Entonces ellos no pueden obedecer a alguna de las doctrinas porque no lo quieren hacer, ¿no? Porque es su elección, ¿no? En algunos casos también la influencia de las doctrinas adventistas con otras ideologías de otras denominaciones o llamadas las ciencias orientales logran que nuestros niños sí y vayan por un camino incorrecto. A veces la gente también se deja influenciar por ciertas liberalidades que hay ciertas iglesias, la iglesia evangélica tú puedes tomar, tú puedes bailar, tú puedes hacerlo y ellos quieren estar dentro de la iglesia pero bailando y tomando y bebiendo. Y a veces algunas ciencias orientales que han tenido mucha influencia en los años en muchos hermanos que ellos sienten que hay un poder supremo en las frutas, en las verduras, en la naturaleza. Entonces eso se llama panteísmo, ha tenido una influencia y entonces los niños, los hijos se han ido por ese lado, ¿no? Por el lado de la doctrina. Yo conocí mucho una hija de un hermano que ella hablaba del poder y la naturaleza y la chica se fue por otro lado y ya no dejó la iglesia adventista porque ella quería algo espiritual y entonces se fue a eso, caso, ¿no? También ha habido una influencia en el problema del género. En los últimos años se ha visto mucho dolor de cabeza para las familias adventistas cuando el hijo se ha declarado homosexual y la hija se ha declarado lesbiana. Entonces, esas elecciones también, porque como les digo, los niños necesitan recibir la información. Los padres necesitan hablar, no hay temas tabús. Satanás ya no usa con el perreo y las canciones de reggaetón, ya no existe ningún tema que los padres no puedan hablar. O sea, ni por cultura los padres tienen que darle información de vida. Entonces, a veces las elecciones que los niños hacen, ¿no? A veces pueden ser que los padres hayan sido muy piadosos y eso también es para los padres. Nunca presenten un hogar perfecto. O sea, los padres todos, como todas las familias, no son perfectas. En la Biblia no ha habido ni una sola familia perfecta. Solo, todos han tenido alguna vez problemas. Por lo tanto, todavía no estamos en el cielo. Pero el niño a veces sometido a una presión, conozco
hija de una de varias hermanas que los papás se daban de muy perfectos, muy cariñosos, muy amables, pero la historia, la vida familiar era otra. Entonces uno podía escuchar, la esposa sí me quiere, me ama, me adora, me cumple, pero la esposa después decía era una inmadura, la esposa era así, la esposa la conocía así, entonces digo, las cosas son diferentes, entonces nunca presenten la hipocresía, como decíamos nosotros, ¿no? Pero en este aspecto, muchos de los hijos toman sus propias elecciones porque como las hicieron Esaú, el hijo pródigo, el joven rico, a pesar de los buenos ejemplos y de los hermanos de la iglesia, ellos toman sus propias decisiones. A veces las decisiones van porque quieren tener una religión más liberal, ¿no es cierto? Otros se dejan influenciar por las ciencias orientales, las cosas espirituales. Entonces, esas cosas afectan también a las personas y la gente busca eso dentro. Y los adolescentes, sobre todo, cuando quieren buscar nuevas experiencias, ¿no? Y como te digo, es muy triste, pero a veces también los padres tienen que entender que a veces son las elecciones que hacen los hijos. Luego, otro de la elección fuera es también una iglesia sin misión. Y con esto terminamos este seminario. Una iglesia sin misión es una iglesia que muere. Tristemente, muchas veces la iglesia se ha convertido en un club social, olvidando la evangelización y el discipulado, ¿no? Yo creo que en los últimos años la iglesia ha creado muchos programas y hace muchas cosas lindas, bonitas, pero no presenta a Cristo. Entonces se ha convertido la iglesia muchas veces en un lugar más un club social, en viajes, paseos, comida por aquí, desayuno, tecito, y entonces nos olvidamos a veces de la misión que tiene la iglesia. Cuando una persona que crece en la iglesia, aprende de Dios, aprende el amor y se le enseña a evangelizar y al discipulado, automáticamente esa persona puede utilizar sus dones, pero simplemente hoy día la iglesia se ha convertido en un club social, un almuercito, el día del amor, el día de San Valentín, veo muchas veces que hay, en la iglesia dice, pues, venga a celebrar el día de San Valentín con Cristo, ¿no? Entonces imagínate, esas cosas no se prestan, ¿no? El niño adolescente ve una iglesia que es un club social. Vas cuando quieres, asistes cuando quieres. Y es lo triste porque muchos líderes están creando una hipocresía. Organizan un paseo, van 40 personas. Se van a un mall, van 40 personas. Pero hay un programa en la iglesia de escuela sabática, de club de aventureros, viene dos o tres o cuatro. Entonces, no tenemos, entonces que, no, es que no estamos sembrando la semilla. Pero la semilla la está sembrando hace mucho tiempo. Entonces, ¿cuándo es lo correcto, no? Entonces, eso es un problema también para la iglesia. Por ejemplo, muchos en el Campamento Internacional de Conquistadores. Se inscriben 50. De esos 50 niños, 4 son los que legalmente vienen al club. Los otros van y lo toman como un paseo. Entonces, tristemente, la iglesia se ha convertido en un club social, olvidando la evangelización y el discipulado. El niño y el adolescente no encuentra un trabajo que hacer usando sus talentos y su tiempo. Entonces, el muchacho tiene 14 años, tiene 15 años, tiene 9 años, quiere hacer algo para la iglesia. El mundo de los adultos no lo deja. O simplemente lo manda a la, lo manda ahí al equipo de sonido. Ahí, que estén ahí. Y tristemente no es niños que tienen dos idiomas, niños que tienen una preparación en la tecnología. Niños que deben relacionarse con otras personas, lo embarcamos en el equipo de audio, ¿no? Y si el niño rompe o destroza, se lo maltrata verbalmente, porque físicamente no se puede. Entonces, por qué será que el niño no encuentra un trabajo que hacer usando sus talentos y su tiempo? Si los niños y adolescentes solo son oyentes sin acción, entonces buscarán fuera de la iglesia alguna actividad que la comunidad ofrece y en especial en las redes sociales. Entonces el niño encuentra más que hacer en TikTok, en Facebook,
en cualquiera de las redes más que en su propia iglesia, porque en la iglesia no le dan una oportunidad. El programa el sermón cualquiera está habituado para los adultos. Y no es tan solo hacerlos cantar, ¿no? Muchas hermanas los hacen cantar, muchas líderes lo hacen cantar, pero ellos mismos perdieron a sus propios hijos. Se lo veía cantar a los 4, hoy día cantan 2. El papá y la mamá, los hijos se fueron. Los niños necesitan desarrollar sus diferentes talentos y en su tiempo. No todos al crecer van a tener un cargo en la iglesia, pero sí todos somos llamados a ser misioneros en la familia, en la comunidad y en el mundo entero. O sea, el niño necesita ser obra misionera. Entonces el niño quizás cuando sea grande no va a poder ser anciano, ni diácono, ni director de jóvenes, ni director, pero él puede enfocarse en la predicación y en la enseñanza fuera de la iglesia local, pueden así fortalecer su fe. Pero como te digo, la iglesia también necesita tener una misión. Una iglesia sin misión es una iglesia que muere. Así simplemente así se dice. Pero tristemente, como te digo, la iglesia se ha convertido en un club social. O sea, vamos a hacer un paseo mañana, todo el mundo van 80. Pero van a hacer un programa de escuela sabática para los niños, viene uno, dos, tres, cuatro. Entonces no. Hay club de conquistadores. Vienen uno, dos, tres, cuatro. Van al campamento internacional, 20, 30, ¿no? Entonces se engaña a Dios, se engaña a la conferencia, diciéndole van a ir 40 muchachos. Uy, ese club está activo, dicen, ¿no? Pero no saben la realidad, que de esos 40, 50 van 4 y 5. Entonces existe falsa, eh, eh, una falsa sensibilidad que Jesús no la tenía. Ay, pobrecito, que miren, que lo vamos a llevar, que Dios sabe que esos niños que van así, el Espíritu va a trabajar con ellos, pero mentira. Ya tienen años que aparecen solamente para los eventos grandes, campamento internacional, pero no vienen a su iglesia local, entonces no, pobrecitos, ¿no? Es como el uso de las joyas. No, no, que la hermana, pobrecita, la hermana que la critica, no. Jesús, Dios mismo le dijo al pueblo, dile a tus mujeres que se quiten las joyas. Jesús mismo le dijo a María Magdalena, vete y no pecas más, ¿no? La mujer samaritana que le dijo, has tenido 5 maridos, el que tienes ahora no es tu marido. Jesús no le dijo, mira que de a poquito, no le dijo, ya que has tenido 7, mejor quédate con uno, no. Jesús dijo lo que es correcto es lo correcto, ¿no? Cuando un cirujano corta un órgano con cáncer, no corta de a poquito, lo corta todo, porque es necesario y tiene que ser así, hermanos, porque honestamente esa falsa apañamiento, protección, no le ayuda al adolescente, no le ayuda al joven. A mí el joven no le toma ningún interés y afecta a aquellos fieles que vienen. Aquellos jóvenes que vienen puntualmente le dicen a sus padres, miren, esos ni asisten, ni vienen, ni hacen las tareas y están que participan igual, ¿verdad? Y eso afecta. Porque acuérdense que en la historia del hijo pródigo también afectó al hermano mayor porque también él tenían que ver las cosas desde el punto de vista. El hijo menor se había gastado todo y él había sido un ejemplo. Pero es así, ¿no? Tristemente, nuestras iglesias, muchas de ellas se han convertido en un club social, olvidando la evangelización y el discipulado. En los últimos años he podido observar fiesta de Mateo, fiesta en la familia, fiesta de San Valentín, con Cristo en la familia. Entonces, muchas cosas están realmente afectando la vida de los niños. Y una iglesia que no tiene involucrado a los niños en la misión, automáticamente va a ser una generación de niños que no crece sin saber que afuera hay un mundo de personas que necesitan la predicación y la enseñanza. ¿No es cierto? ¿Cuántos caminos a Cristo la iglesia, tus niños han repartido en la comunidad? ¿Cuántas revistas Centinela? ¿Cuántas cosas se ha hecho para que los niños lleguen a conocer la realidad? Tenemos dentro de la iglesia, los tenemos todo el día porque tenemos miedo. Y eso influye también. A veces hay líderes que tienen miedo a sacar a los niños afuera porque, afuera es peligroso. ¿Pero acaso los ángeles de Dios no nos protegen?
¿no? Los ángeles de Dios protegen, ¿no? Y gracias a que las personas en el pasado, esos valientes que mantuvieron la religión basada en la Biblia, ¿no es cierto? Tenemos hoy día esa libertad, pero hoy día no hay que sacar a los niños fuera de la iglesia, dicen, porque le hacen preguntas difíciles, el niño se desanima. ¿Pero acaso el Espíritu Santo no puede dar a los niños las respuestas precisas? En la experiencia que he tenido, Dios puede dar respuestas usando los niños, usando la sinceridad, porque el niño sale, el niño se atreve a tocar una puerta, a presentar un mensaje. Claro, al niño hay que enseñarle que van a haber personas que lo van a rechazar, otros te van a aceptar, pero cualquier sea la respuesta, tú cumpliste con la misión que Dios te encomendó. Queridos hermanos, este seminario tiene como la meta que nosotros pensemos cuán lejos están nuestros niños. Una de las razones es que muchas veces la iglesia no tiene una misión, no tiene un trabajo para ellos. La iglesia se ha convertido en un club social. Semana tras semana son fiestas, almuerzos, lonchecitos, galletitas, regalitos, pero los niños, y eso le afecta también a los niños y a las familias. También hay que entender que muchos de los niños eligen hacer otra cosa lejos de Dios, como lo hizo el hijo pródigo, el joven rico, Esaú. A pesar de que del buen conocimiento que los padres le dieron, ellos tomaron sus propios caminos. Entonces, es porque a veces un tema no puede desarrollarse en un niño en un día. Los niños a veces necesitan que comprender y se le debe explicar 70 veces 7 hasta que pueda comprender. Otro de los factores por los cuales alejamos a los niños de la iglesia es por un ambiente negativo que existe en la iglesia o en el hogar. La competencia, la rivalidad, la violencia, la discriminación. A veces eso también influye en los niños. Otro de los problemas que es que los niños actuales no comprenden los mensajes que escuchan en la iglesia, en sus hogares, no descubren qué mensaje personal puede captar. No es tan solo que el niño aprenda la parte cronológica de una historia como la de Jonás, la de David y Goliat, no, es cómo ese mensaje del pasado puede tener un mensaje para hoy, para mi vida. Otro de los factores también que afectan en el hogar es que realmente los niños no asisten a nuestras escuelas adventistas. Es bien importante que nuestros niños vayan a centros adventistas donde pueden ellos recibir más instrucción de la que reciben en el hogar y que la reciben en la escuela. Otro de los problemas grandes que existe es que tristemente los padres han permitido que la influencia de la cultura mundanal entre a nuestros hogares. Los padres han llenado de juguetes, libros de colorear, póster, películas, canciones sobre diferentes temas que salieron de la imaginación de Satanás. Los niños saben más de vampiros, de hombres lobos, saben más de Spider-Man, saben más de Superman, saben de Capitán América, saben más que de la misma historia de la Biblia. Entonces, sí, saben más canciones, inclusive de Disney, que los signos y canciones que los niños deben elegir. Y los padres no saben que todos esos juegos, Satanás los mantiene ocupados, tanto niños como adolescentes, ¿no? Y, hay adolescentes que están involucrados en muchos temas de inframundo, viajes por el tiempo, hombres lobo, hombres vampiros, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando salió Harry Potter, un niño lo tenía a mi lado, el pastor estaba predicando de Harry Potter, y decía, ¿quién es Harry Potter? Yo recién había llegado a este país y entonces el niño me dijo, yo he leído el primer libro de Harry Potter y el diablo no se me ha presentado. Y cuando yo tuve que leer para saber qué era, porque estaba muy interesante el programa y no entendía, y entonces no había PDF que podía bajarlo, cuando leí el primer libro me dio un dolor de cabeza. Nunca había visto un libro tan hechicero con tanta información que yo nunca había visto. Yo crecí en el mundo de Hechizada y de Mi Bella Genio, pero esto que estaba leyendo era una experiencia en una escuela de diferentes temas, ¿sabe? Tocaba.
Y eran temas que el niño podía buscar en una biblioteca una información como pociones, historia, mitos, adivinación. Entonces no era una cosa, inclusive cuando a JKR se le hizo la entrevista, ella se encontró con alguien de la iglesia satánica y le dijo a ella, ¿cómo tú conoces tanto? Y ella no dijo la verdad o simplemente dijo, porque lo que tú escribes no es una cosa que te salió de una imaginación, tú tienes que haber tenido una influencia. Y a eso vamos, hermano, la influencia mundanal, porque algunos libros han sido escritos por personas muertas. En otras casas, el diablo mismo ha enviado a sus ángeles para escribir las historias. Ella tuvo un encuentro en un cementerio. O sea que eso puede haber sido algo más de lo que ella comentó, pero son cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta. Otro de los problemas que esta generación de niños posmodernos tiene es que no leen literatura adventista. Nuestros niños no leen las revistas Centinelas, el folleto de la escuela sabática. No digo de la Biblia, porque de hecho la Biblia tiene que leerlo. Pero fuera de ello, otras fuentes, o hay libros, literatura que la Pacific Press tiene, materiales que pueden los niños leerlo. Y los niños no leen. Sino, ustedes mismos pregúntense, ¿cuántos de nosotros hemos leído una revista adventista en el mes pasado? Entonces, si tú no lees, tus niños tampoco. Y una cosa importante, tiene que ser literatura adventista. Yo nunca enseño que se debe leer libros de otra denominación. Aunque sean hechos por cristianos, el pensamiento es diferente, no coordina con los principios de la iglesia adventista y menos tienen el don de profecía. En una escuela cristiana de vacaciones que fue invitado, el tema era, no importa lo que tú hagas, Dios te va a perdonar igual. Y eso es lo que Satanás quiere, que vean una gracia, una justificación suave. Pero ese es uno de los problemas que tiene porque esta generación no lee literatura adventista. Otro de los problemas que existe es que los niños asisten muy poco a nuestras reuniones semanales programadas por la iglesia. En algunos lugares la iglesia solo abre sábado o abre viernes, pero nuestros niños no asisten. Entonces, ¿cómo el niño va a aprender otros temas? ¿No es cierto? En los domingos de estudio, los miércoles de oración, los viernes, las semanas de oración, la Semana Santa, son temas, hay tiempo propicio para que los niños puedan aprender. Otro de los problemas que existe es que hay hipocresía, los padres necesitan ser personas de ejemplo, no necesitan ser perfectos, pero los padres necesitan tener una conversión, ¿no es cierto? Ser buenos cristianos, que sus hijos lo vean orando, leyendo la Biblia, perdonándose, poner a Dios como parte de su familia. Porque los niños que ven que sus padres son hipócritas o no convertidos, eso le va a afectar su vida espiritual. Y recuérdense que el mejor testimonio escuchado y visto por nuestros niños debe ser el de los padres. No el del pastor, no el de Pastor Bullón, no, el mejor testimonio es el de los padres. Y en primer lugar, ponemos que los padres no asumen su responsabilidad de ser los primeros maestros. Los padres tienen 6 días para dedicarse a la instrucción religiosa de sus hijos. Acuérdense que algo bien importante, los padres tienen 6 días, nosotros solamente tenemos un día y unas pocas horas. 1 hora y 10 en la escuela sabática, 2 horas en los clubs, es el tiempo que se tiene. Y los líderes debemos comprender esto. Tenemos que despertar en los padres el deseo de que ellos se involucren en la educación religiosa de sus hijos. No podemos estar haciendo todo porque ha llegado un momento en la iglesia que nosotros tenemos que enseñar a cantar, orar, el voto del aventurero, la ley del aventurero, aprenderse los versículos. Entonces tenemos que comprar Biblias, juguetes bíblicos, pero no, hermanos. Los padres también tienen que asumir su responsabilidad. Y eso es muy importante. Queridos hermanos, esto nos muestra que la educación de un niño no es una cosa de juego, es una cosa que realmente necesitamos nosotros involucrarnos en el desarrollo y en la educación de nuestros niños. Tenemos que reconocer que Jesús viene pronto y nuestros niños tendrán que pasar por situaciones muy difíciles. Si el COVID-19 les afectó, imagínate lo que viene más adelante.
Entonces, que Dios nos ayude y aprendamos a que tenemos que realmente motivarnos a, a realmente a llevar a los niños a los pies de Jesús con un buen ejemplo de orando a Dios y pidiendo la sabiduría en esos tiempos difíciles. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo seminario.